Shalom, nuevamente con ustedes para compartir estas perlas que hemos denominado, que hemos enunciado, poder compartir esta porción que nos toca hoy de la Torá, de las instrucciones. Hoy ya estamos en la parashá número 12, cuyo nombre o título en su original es Vayejí, y eso lo encontramos, y vivió, obviamente, sería la traducción. Lo encontramos en Génesis 47, 28 al 50, 26. En esta porción podemos o trataremos en este breve tiempo de poder extraer una de las tantísimas perlas que tiene, obviamente, las escrituras, cada parashot que vamos estudiando y leyendo semana tras semana, pero hoy nos tenemos que abocar a lo, como le dije ya, a Vallejí y vivió, en la cual el primer estrofa lo leemos en el castellano y dice: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y como en el original dice Vallejí Jacob Eretz Mizraim, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de poder analizar un poquito, dentro de lo que nos da el tiempo, qué es lo que nos quiere decir esta primera estrofa o frase de este pasaje de la Torá. Y vivió Jacob el patriarca 17 años en Egipto, en la tierra de Egipto. Pero antes de entrar de lleno al tema, quería compartir que en el hebreo se usa dos verbos que al escuchar parecen iguales, pero tienen una connotación, una diferencia donde cambia una letra. Por ejemplo, acá como está conjugado, Vallejí, está conjugado con el verbo hayá, ¿sí? Una het. Hayá significa vivir, ¿sí? Vallejí es la conjugación de ese verbo. Pero ustedes van a ver más abajo que dice Valleí, y me Yaakov, acá. Y ahí viene de otro verbo, que es el verbo hayá, ¿sí? Que significa ser o estar, ¿sí? Ser o estar es allá, y cambia con hayá, que hayá se escribe, empieza con la letra het, y allá empieza con la letra hei, que es como una H. ¿Y a qué voy con esto? Esta simple observación es porque lo que primero quiere dar énfasis en este caso, las escrituras, es que Jacob vivió 17 años en Egipto. Y vamos a analizar un poquito, porque acá hay una perla, acá está una de las claves, ¿no? Porque cuando uno analiza la palabra 17 años, nosotros normalmente en el castellano o en cualquier idioma se dice 10 y 7. Primero va el número mayor, 10, y luego 7, de ahí se conforma el número 17. Pero acá en el hebreo, en la Torah, y en este caso, hay hay una perla, porque dice Sheva Esre, Shana. Es decir, que está al revés. En vez de decir 17, dice 7 y 10 años, que fueron, obviamente, 7 y 10 o 17, forma el número 17. Pero acá la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo, o sea, los vivió estos últimos 17 años en Jacob, ¿no? Que en su totalidad vivió 147 años. Por lo tanto, si le restamos 17, ahí tenemos otra fecha, que Jacob descendió a Egipto cuando él tenía 130 años. Y analizando un poquito todo esto, y la pregunta es cómo lo vivió, vamos a ver que acá hay un
una paradoja para poder descifrar. Porque si analizamos la totalidad de la vida de Jacob, desde su propio nacimiento o antes de su nacimiento, cuando estaba en el vientre de su mamá, dice la Escritura que se peleaban con su hermano, ¿sí? Con Esaf, como había como una pelea y eso a la madre la tenía preocupada. Pero sin analizar esto, porque ya es pasado, la parashá pasada. Luego Jacob, ya más en su juventud, cuando la madre le dice que tenía que hacerse pasar por Esaú, ¿se acuerdan? Para que no le robe la primogenitura que él mismo le había comprado a su hermano. Bueno, su hermano se enoja y ya empieza las peripecias de la vida de Jacob, porque su hermano intenta matarlo o desea matarlo. Por lo tanto, ahí la madre junto con el padre lo envían a la tierra de Labán, de su pariente, o en este caso de su hermano, o sea, el tío de Jacob, donde él ahí va a estar viviendo 20 años y ya conocemos la historia, 20 años en la cual su suegro lo engañó, tuvo que trabajar 7 más 7, 14 años por su amada esposa, después 6 años más, donde el suegro le cambió muchas veces el salario, cuando Jacob, por la orden que Adonai dice que tiene que regresar a su casa, a su tierra, Labán cuando se entera quiere matarlo. Bueno, ahí hay un encuentro y en ese encuentro Adonai cambia los deseos de Labán de matarlo porque se lo prohíbe y hacen las paces, o sea, algo que iba a ser malo se transforma en bueno. Luego, cuando termina eso, se entera que su hermano Esaf está viniendo con 400 hombres para, obviamente, no para abrazarlo, sino evidentemente para cumplir el deseo primario que tenía él, pero también por la intervención de Adonai y todo lo que vimos, logra después Jacob, después de ese sufrimiento interior, de esa batalla interior, vencer y entrar en shalom con su hermano. Después, tiempo después, unos meses después, Jacob se asienta en Shechem y ahí su hija Dina la violan. Bueno, ya sabemos la historia. Sus dos hijos, Shimeón y Levi, hacen una matanza. Bueno, Jacob otra vez lo entran en problema, tienen que huir y descender hacia la tierra de Hebrón, donde ahí se asienta. Y cuando Jacob ya se va a sentar en su última etapa de su vida, diciendo, esta es mi zona de confort, el lugar que voy a vivir es que es el lugar donde vivieron mis ancestros, mi papá, mi abuelo. Otro golpe más donde se entera que Joseph lo había matado, entre comillas, una fiera, y ahí él se entera que su hijo ha muerto, y ahí comienza otra terrible etapa de más o menos 22 años, donde Jacob, ahora lo que vamos a analizar, vuelve otra vez a sucumbir ante esa noticia de que su hijo había muerto, ¿sí? El que él amaba. Sin embargo, eso todo pasó en la tierra de Labán, en Harán, y también en la tierra de lo que luego se llamaría Israel. Pero acá lo que me quiere decir la Escritura, la Torah, es que Jacob vivió 17 años en Egipto. Sabemos que también en la terminología bíblica, Egipto representa el mundo, digamos, sin Elohim, sin el creador, es el mundo o el sistema, ¿no? El cosmos que ha decidido vivir a su manera, sin querer vivir una vida de acuerdo a los mandamientos del creador, y todo eso se le llama Egipto, el mundo, ¿no? Lo que está de espalda a la palabra del creador. Sin embargo, la Escritura dice que cuando él descendió a Egipto, descendió esos 17 años y al descifrar y al entender lo que está ahí como perla,
nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos quiere decir que fueron los mejores 17 años de Jacob. Y eso avalado por los sabios de la Torá, avalado también por el Talmud o el Midrash, y de que dicen los sabios que fueron los mejores 17 años de su vida. ¿Y por qué? La pregunta. Porque si nosotros analizamos el número 17, y no es 16 ni 15, sino 17, en gematría, ¿se acuerda? Porque en gematría cada letra del hebreo representa un número. El número 17 está relacionado con una palabra, que es la palabra tov, y que traducida al castellano significa bueno. Lo que me está tratando de decir que estos últimos 17 años de la vida del patriarca fueron 17 años buenos, tov. Y vuelvo otra vez, ¿por qué? Justamente en Mizraim, los últimos 17 años de Jacob fueron los mejores. Por una sencilla razón que ahora quiero terminar en este breve tiempo compartirle. Si nosotros analizamos en Génesis 37, 35, 23 años antes de que él descendiera a Egipto, de este hecho aproximadamente, ahí la Escritura, cuando Jacob se entera que José lo habían matado, obviamente sus hijos lo estaban engañando, él entra en luto, se rasga las vestiduras y él dice, que está registrado, tú lo puedes leer luego, descenderé en luto a mi hijo, porque él pensaba que José estaba muerto, hasta el Seol, el lugar de residencia de los muertos. Es decir, que ahí su espíritu es como que él tiene un fallecimiento, en el sentido de que si bien él sigue viviendo, pero es como que su espíritu se va y queda como aquellos que decimos muerto en vida. Por eso dice descenderé enlutado. Él estaba en luto, él ya quería ir a morirse, o es como que ya estaba muerto y juntarse con Joseph. 23 años antes. Pero ahora, cuando él se entera, 23 años después, obviamente, eso lo tenemos en Génesis 25, 27, después los puedes leer completo. Ahí dice que cuando Jacob se entera que realmente su hijo vivía, porque los hijos vinieron a comentarle, estaba vivo, dice, y revivió el espíritu de Jacob. Y usa la palabra también, Hayá, revivió el espíritu de Jacob. Qué tremendo, ¿no? Porque es como que le volvió el espíritu al cuerpo, a veces decimos le volvió el alma al cuerpo, y revivió, volvió a vivir. De tal manera que quiso descender a Egipto rápido para poder encontrarse con Jacob y verlo otra vez cara a cara. Pero con la sola noticia de que José vivía, él revivió. Es decir, ¿y qué sería esta perla? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Adonai a través de esta escritura? ¿Cuál sería la enseñanza de este momento al analizar esta perla? Que obviamente sin profundizar, sabemos que la vida de Joseph es una sombra, un reflejo del Mesías. Por eso al Mesías de Israel también se le llama Mesías ben Joseph o Mashiach ben Joseph. Está relacionado con el Joseph, porque Joseph, la vida de Joseph, cuando la analizamos en profundidad, tiene mucha característica y connotación de forma profética de lo que sería la vida de Mashiach. Y Joseph sabemos que sufre injustamente todo lo que le pasó y luego revive y es puesto como virrey por Faraón. Y entonces lo que nos quiere decir la Torá, en este caso, esta perla que quiero compartir con ustedes, que Jacob tuvo que enterarse que su hijo estaba muerto, pero
ahora revivió para él. Es como si hubiera resucitado. Y eso produjo en él también el mismo efecto. Él estaba muerto en vida y al enterarse que su hijo había resucitado, había revivido, él también revivió. Es decir, como que resucitó. Y acá está el mensaje. Y ahora entiendo por qué Pablo, el apóstol, podía vivir esta vida en esta tierra, en este Egipto, de esta manera. Y lo tenemos en Filipenses 1:21. Y acá quiero comparar y mostrarle esta perla, porque Pablo termina de afirmar, en otras cartas, pero en este caso en Filipenses 1:21, donde hace esta declaración: para mí el vivir es el Mesías, es Mashiach. Y ahí el vivir está el verbo hayá, ¿no? Y vivió Jacob. Está relacionado. Y Pablo, entendiendo esto, dijo: para mí, hayá, hamashiach. Para mí, el vivir es el Mesías. ¿Por qué? Porque también Pablo, cuando no conocía al Mesías, que tenía simplemente una vida religiosa, estaba muerto en vida, hasta que él tuvo un encuentro personal con ese Mesías que lo revivió y le volvió la vida espiritual, es decir, pasar de muerte a vida. De la misma manera que Jacob, cuando se enteró que su hijo Joseph, que es típico del Mesías, pasó también de muerte a vida. Y eso es porque en sus últimos 17 años en Egipto, que representa el mundo, que representa los lugares de aflicción, como dijo nuestro Mesías, en el mundo tendrán aflicción, pudo vivir los mejores 17 o los últimos 17 años de su vida, Tov, bueno. Este es el mensaje y esta es nuestra esperanza. Si nosotros seguimos viviendo de una manera religiosa, es como que vivimos muerto en vida, es decir, llenos como de un cascarón, pero sin hayá, sin la vida. Por lo tanto, lo que nos enseña la Escritura, que si nosotros no tenemos un encuentro con el Mesías resucitado, el Mesías vivo, por más que nos llenemos de religión y hagamos lo que hagamos por el nombre que le puedas poner a tu religión, el que quiera, no va a haber ese revivir, no va a haber esa buena vida. El deseo de Adonai es que en tus últimos días de vida, es decir, lo que te queda desde aquí para adelante, se cambien en buena vida. Y esa buena vida la ofrece la Escritura a través del Mesías. Así como Pablo pudo recibir al Mesías y a partir de ahí seguirlo y obedecerlo y servirlo, revivió y recibió esa vida espiritual. De la misma manera que Jacob, al enterarse de que su hijo vivía, nosotros cuando nos enteramos que el Mesías vive y que es real y que resucitó y que tiene el poder para, a través de Adonai, ofrecerme la vida de Adonai, que es la vida, y de esta manera poder vivir en este Egipto, y a pesar de todas las vicisitudes que este Egipto me puede ofrecer, de todas las dificultades que podamos tener en esta vida, que pueden ser pocas o muchas, pero van a haber dificultades, a pesar de todo eso, la esperanza de la Escritura es que tú puedes vivir una vida buena, una vida tov, y esa vida buena simplemente va a pasar y se va a realizar siempre a través del poder de nuestro Mesías. Cuando Él viene una vida, la transforma mediante el poder de su resurrección y a través de ahí nos enseña a vivir esa vida agradable al Creador, agradable a Adonai, su Abba, su Padre, y caminar como Él caminó para que nuestra vida verdaderamente, no importa cuántos años cronológicos nos quede, sea tov, sea bueno. Y ese es el deseo y la promesa de Adonai para esta vida y para, obviamente, la vida venidera. Es mi deseo que Adonai te ayude a entender esto, y si todavía no te has encontrado con el Mesías vivo, bueno,
Búscalo, porque los que los buscan lo van a encontrar. Y así va a ser una buena noticia para ti, como fue esa buena noticia para el padre Jacob al enterarse que su hijo Joseph había revivido, había resucitado. Y que para ti también sea lo mismo, para que a partir de ese momento, cuando tú te enteres y te encuentres y comiences a vivir esa vida nueva con el Mesías resucitado, tu vida sea una vida buena, abundante, bendecida, a pesar de las vicisitudes que podamos tener, pero vivir esa vida buena. Es mi deseo que tú lo puedas vivir, que puedas atrapar y tu vida a partir de ahora sea tov, sea buena. Shalom para todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.